Isaías 55, 10 al 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios cumple su propósito a través de su palabra. Su palabra es eficaz y tiene que ser eficaz también en nuestra vida. Vamos a ver lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles en la última cena, en Juan 15, 1 al 3. Juan capítulo 15, versículos 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está el propósito de la palabra de Dios, que nos limpia, que seamos limpios. Uno de los propósitos de la palabra de Dios. Dice Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Hebreos 4:12 hay un versículo muy conocido. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Un diccionario de lo que significa eficaz. Dice que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. O sea que al decir que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, significa que la palabra tiene que cumplir su propósito en nosotros, cambiarnos, limpiarnos, como dijo el Señor Jesucristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en Hebreos dice que la palabra es viva y eficaz. Tenemos que vivir la palabra, hermanos. Tiene que ser eficaz en nuestra vida. Hay un versículo en 2 de Timoteo 3:5. Vamos a ir un poco en 1 de Timoteo. No vamos a poder leer, hermanos, todos los capítulos porque va a ser muy largo el estudio. Yo le voy a dejar acá los versículos para que ustedes vayan ahondando más. Nosotros por el momento vamos a irnos en 2 de Timoteo 3:5. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, en el versículo 1, en 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a citar cómo van a ser los hombres en esos tiempos. Dicen muchas cosas de los hombres de los últimos tiempos, cómo van a ser, ¿verdad? Y en el 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí está nuestra palabra nuevamente: eficacia. ¿Por qué el apóstol dice que van a ser tiempos peligrosos? Porque van a ser hombres malvados que van a tener apariencia de piedad. Pero ¿cómo nosotros vamos a descubrir que ellos realmente no son de Dios? Y allí dice, hermanos, negarán la eficacia de ella. O sea que van a decir que la palabra de Dios no te cambia, que Dios no te cambia efectivamente, que solamente basta con creer, que solamente basta con decir. Pero sin embargo, hermanos, hay que hacer, hay que nacer de nuevo, dice la palabra del Señor. Hay que ser nuevos, nuevas criaturas, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con su Espíritu Santo, por su gracia, hermanos. Por eso acá el apóstol dice claramente: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con los que hablan en el nombre de Jesucristo, porque Él dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Entonces por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser centrados en la palabra de Dios y pedirle a Él su guía para poder entender estos textos y para poder identificar a estos hombres que sabemos que van a venir a querer engañarnos en estos tiempos. Y allí un poquitito más adelante, en la misma carta de Timoteo, en la segunda carta, en el 3, 15 y 16, fíjense como él dijo en el 5, que esta gente va a negar la eficacia de la palabra de Dios. Y fíjense en el versículo 3, 15, 16. Podemos empezar en el 16, no podemos atrasarnos mucho, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, hermanos. Allí está. Y se acuerdan en Isaías que leímos, dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá su propósito, hará lo que yo quiero. Y acá nos está diciendo la Biblia cuál es lo que es el propósito. Primero nos dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y después nos da el fin de la palabra, la finalidad, el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ya lo dijimos, hermanos, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros podemos decir, no somos perfectos, no somos perfectos, hermanos, pero tenemos que tender a la perfección, porque la palabra de Dios nos perfecciona, porque Dios con su Espíritu Santo nos ayuda, nos corrige. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra, hermanos, y eso es ser perfectos, ser santos, apartados del mundo. Sí, algunas veces podemos caer en el pecado, pero no podemos vivir en el pecado, hermanos. No podemos estar siempre en el mismo pecado. No podemos. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz en nuestra vida. No podemos decir, yo no soy santo y estoy viviendo en pecado, pero al final Cristo nomás lo que nos salva y puedo seguir viviendo en pecado. Pero el apóstol Juan dice claramente que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros no tenemos que practicar el pecado. Podemos caer en pecado algunas veces, pero no podemos vivir en el pecado, hermano, porque si no, no somos verdaderos creyentes. El mandato también tiene una promesa, la de la presencia del Señor con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Esto significa que la tarea de discipular por parte del Señor Jesucristo no ha terminado. Su poder está a nuestro alcance, así como su dulce compañía con todo lo que ello significa. En segunda de Timoteo nuevamente, pero en el capítulo 4 esta vez, Pablo hace una declaración a Timoteo que todos le abandonaron en un momento, pero que Jesús siempre estuvo con él. Capítulo 4, segunda de Timoteo 4. Dice así, en el 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense la seguridad que tenía el apóstol. Él dijo, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor sí estuvo a mi lado.
y Él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El convencimiento que él tenía, que Jesús siempre estaba con él, con su Espíritu Santo, hermanos. Nosotros también tenemos que tener esa convicción, esa fe que Cristo está con nosotros, hermanos, y nos va a librar, más todavía en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, hermanos. Que estemos asidos de la palabra de vida de Jesucristo, que estemos tomando todas las medidas que podamos, pero que en el fondo, allá en nuestra roca, sea Cristo, hermanos. Además, indica que la tarea de discipular será continua hasta el fin del mundo, cuando ya no será necesaria. Hasta el fin, hermanos. Hasta el fin de nuestra vida tenemos que discipular, tenemos que estar firmes en el Evangelio de Jesucristo. La vida de Jesús se ha escrito como la mayor impacto que vida alguna haya tenido en el mundo. Con todo, esta declaración no alcanza a describir la vida de Cristo y el ministerio terrenal. En Juan 20, 30 y 31 hay una palabra del apóstol Juan. Cuando ya está terminando el libro de Juan, vamos a ir a buscar un poco, hermanos. Juan capítulo 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él dice claramente, muchas cosas hizo Cristo, pero no se pueden escribir todas, pero estas que se escribieron son para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios y para que tengamos vida en su nombre. Y fíjense en el capítulo 21, en el último versículo de su carta, lo que dice Juan, de su evangelio, mejor dicho, ¿verdad? Bueno, Juan 21, en el último versículo, que es el versículo 25, dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, fíjese un poco lo grande que es el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Que nunca llegó a escribirse todo lo que Él hizo, solamente algunos milagros, algunas cosas que Él dijo y que son necesarias ciertamente para nosotros, para saber lo más principal que Él vino a decirnos, los mandamientos que vino a dejarnos, pero no son todo lo que Él hizo, porque acá Juan dice que si se escribe todo, ni aun esos libros cabrían en el mundo, dice. Nosotros tenemos parte en este ministerio. Nuestra tarea es cambiar el mundo con el poder del Señor. Imagínense, por hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes, ser luz en el mundo. Él dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 16: vosotros sois la luz del mundo. Que tenemos que andar en luz para que la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos, dice, hermanos. Después pasamos al apartado B. Si quieren ir acompañándome en el archivo, la gente que está escuchando el audio, dice el principio del discipulado, Marcos 16, 15 y 16, el último capítulo de Marcos. También cuando el Señor Jesucristo se estaba ya despidiendo de sus apóstoles, los encargues que les dejó y las promesas también que le dejó, ¿verdad? Estamos en Marcos capítulo 16, 15 y 16, dice así: les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el evangelio de Marcos encontramos con mayor claridad el mandato de la gran comisión: predicad el evangelio a toda criatura. Esta es nuestra tarea, la proclamación,
es más conveniente usar proclamación que predicación. No todos pueden predicar según se entiende actualmente la predicación. Acá lo que dice nuestro estudio es que hoy en día nosotros predicación entendemos como algo que solamente los pastores pueden hacer, ¿verdad? Y acá Cristo dice, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces alguien por ahí puede pensar y decir, bueno, predicar le corresponde al pastor nada más. Pero en realidad lo que Cristo le dijo a sus apóstoles se puede traducir mejor en nuestro tiempo como proclamar el Evangelio a toda criatura. Y eso es algo que todos tenemos que hacer. No solamente los pastores. Dice así, predicación es algo que tiene connotación profesional. Proclamación es una función propia de nuestra naturaleza regenerada. El Evangelio que proclamamos es la buena noticia de la salvación por medio de Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Ese es el Evangelio, hermanos, que tenemos que predicar. La salvación por medio de Jesucristo, que la gente se arrepienta de sus pecados para que Dios pueda perdonarles y darles el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está escrito eso? En Lucas capítulo 24. Vamos a irnos a Lucas capítulo 24. También cuando Cristo le está dejando el encargue de la gran comisión. Por eso siempre decimos que tenemos que leer todos los textos paralelos para entender una cosa. En este caso estamos leyendo todos los textos de la gran comisión. Fíjense en Lucas capítulo 24, hermanos, si podemos irnos. En el 45 podemos empezar. Dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que hay que predicar en su nombre, que hay que proclamar en su nombre, ahí está escrito, hermanos, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Eso es lo que hay que predicar, hermanos, que la gente se arrepienta de sus pecados, para que Dios le pueda perdonar. Allí les dejé cuando Cristo dice, era necesario que el Cristo padeciese, ¿verdad? Eso se refiere a que ya estaba escrito que Jesús, el ungido de Dios, tenía que padecer. Eso está escrito en Isaías 53, 1 al 5. Podemos ir a mirar el 5, hermanos, para no dejar pasar. En Isaías, vamos a irnos, hermanos, por favor, Isaías. En otros pasajes también, por supuesto, hay el sufrimiento del ungido de Jehová, pero ahora solamente vamos a mirar Isaías 53. Pueden leer ustedes desde el 1 hasta el 5. Yo voy a leer solamente el capítulo, el último, que dice, podemos leer el 4 y el 5, dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A eso es a lo que se refería Jesucristo allá en Lucas cuando les dijo que era necesario que el Cristo padeciese. Ya estaba escrito eso en los profetas, hermanos. Aquí hemos acabado de leer, ¿verdad? Yo quería leerles también este versículo de Lucas, estos versículos en guaraní. Fíjense que yo les dejé aquí abajo las versiones de la nueva traducción viviente y algunos versículos también en este de Ñande Yarañe, que es en guaraní. Fíjense un poco Lucas 24. Vamos a leer. Me disculpan si no me expreso tan bien, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible. Dice, hay poro hoy cuacayo pecuera peñan de yarañe. Jajeí. Oí cuatia pepe mesías o manó baranja. Ja hoy cobeye bojapu ara jahuepe. Jajerape
oye eva eraja o patetame, oye vijanwa y tu pago tú. Ahí está, hermanos. Ahí está lo que significa el arrepentimiento. Fíjense cómo se traduce en guaraní. Oye vijanwa y tu pago tú. Va a decir oye que se vuelva de sus malos caminos, hermanos. Que ya no cometa el pecado que está cometiendo. Que deje, hermanos. Que deje de practicar esos pecados. Que se arrepienta. De hecho, que la primera cosa que Jesucristo dijo cuando principió su ministerio, ustedes pueden buscar esto en los evangelios, hermanos, como siempre decimos. Ahora no quiero que se alargue mucho este audio, solamente quiero nomás que recuerden, hermanos, que Jesucristo lo primero que dijo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando empezó su ministerio. Y acá cuando terminó prácticamente su ministerio terrenal, le está diciendo a sus discípulos que predicasen justamente lo mismo que él predicó siempre: el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? Y acá en guaraní estamos viendo primero que es volverse de sus malos caminos. Oye vijanwa y tu pago tu ja oje yare y janwa chupecuera y ñangaipa, para que les perdone sus pecados. Significa eso, hermanos. Entonces, yo acá les dejé también muchos versículos que habla del arrepentimiento, hermanos, para que se entienda bien, porque nosotros tenemos que entender bien el evangelio que Jesucristo nos encargó, que Jesucristo predicó, hermanos. Y acá estamos leyendo en Lucas cómo él le encargó qué se tenía que predicar. Y por eso tenemos que comprender muy bien, porque hoy se confunde mucho la gente, hermanos. Porque hay falsos evangelios que se están predicando, lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias. Fíjese en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dos ejemplos en Hechos para que ustedes vean cómo los apóstoles de Jesucristo, la iglesia primitiva, cómo atendió al mandato de Jesucristo, qué es lo que le encargó predicar. Fíjense cuando Pedro hace su primer discurso después de que ellos hayan recibido el Espíritu Santo, y él les dice una parte: ustedes mataron al ungido de Dios. Y ellos les dicen, compungidos de corazón, le dicen: ¿qué haremos? Y ahí Pedro le responde, y le responde exactamente lo que Cristo le pidió que predicase. Fíjense, en el 37 dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, ahí está nuestra palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahí está lo que Jesucristo nos encargó que predicásemos, hermanos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si la persona se arrepiente realmente de sus pecados, si se vuelve de sus malos caminos, si Dios ve cómo Él actúa, si Dios ve que realmente Él deja ese pecado que estaba practicando y se arrepiente y se vuelve a Dios, Él le perdona sus pecados y le da el regalo del Espíritu Santo para que esa persona pueda santificarse. Ese es el Evangelio, hermanos. Esa es la promesa. Por eso dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y allí cerquita nomás, también en Hechos, hermanos, ya que tienen allí su Biblia, Hechos 3:19, también cuando Pedro y Juan se fueron al templo y le sanaron a este hombre cojo de nacimiento, también en el templo Pedro predicó su segundo prácticamente discurso, y la misma cosa otra vez les encarga a la gente. Vamos a irnos en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 en el 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense cómo Pedro estaba cumpliendo lo que Cristo le comisionó, que predicase, que la gente se arrepienta y se convirtiera de sus pecados, para que Dios le pueda perdonar, hermanos.
Pero nosotros hoy en día muchas veces pensamos y decimos, sí, pero si yo le digo a la persona primero lo que se arrepienta, la persona se va a ofender luego porque le estamos diciendo que está mal, entonces mejor nomás decirle otras cosas, tipo, no sé, es como si fuese que buscamos estrategias para, para predicar, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no podemos desacatar la orden del Señor Jesucristo. Si Él dijo que primero se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, eso es lo primero que tenemos que predicar. No podemos predicar otra cosa, hermanos, no podemos enseñar otra cosa. Por eso en 1 Timoteo 6:3 dice el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, dice. Nosotros, hermanos, no nos podemos sentir más misericordiosos ni más sabios que Dios. Si Dios nos pide que prediquemos que la gente se arrepienta, eso es lo que tenemos que predicar y eso es lo que debemos de predicar, porque nosotros somos sus discípulos. En este tiempo tan difícil, hermano, que está viviendo la humanidad, que hay una gran incertidumbre de qué va a pasar en el futuro, hermanos. Nosotros estamos encargados de predicar este evangelio que Jesús nos encargó, hermanos. Y aboquémonos a la tarea, hermanos. Sí, a lo mejor muchos se van a enojar, hermanos, pero eso ya no es más nuestra culpa. Por eso Jesús dijo en Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere en qué? En el verdadero evangelio, que si se arrepiente Dios le va a perdonar. Y el que no creyere será condenado, dice. Eso ya le corresponde a Dios, hermanos. A nosotros lo único que nos corresponde es predicar su palabra así como Él mandó. Y hermanos, yo tengo muchos textos aquí, no quiero que se alargue el audio. Acá en Santiago 1:17 ustedes van a buscar, van a leer, allí dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, hermanos. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Sí, el pacto cambió. Estamos en el pacto de la gracia del Señor Jesucristo, hermanos. Pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Que seamos santos, que seamos un pueblo santo para Él. Lo mismo que Él tenía el propósito por Israel en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque muchas veces la gente cuando lee el Antiguo Testamento dice, ah, no, pero eso es el Antiguo Testamento. Pero hermanos, la palabra de Dios no se contradice, Dios no cambia. En Hebreos 13:8 también van a buscar y dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, hermanos. Él sigue pidiéndonos que seamos santos, porque sin santidad no le veremos. Y si nosotros no amamos la santidad, no le amamos a Dios verdaderamente. Por eso, hermanos, si yo no estoy amando la santidad, si yo no estoy amando la perfección de Dios, el amor de Dios, realmente no le estoy amando a Dios. Porque Dios se da a conocer a través de sus mandamientos, hermanos. Y yo reconozco que cuando yo estaba perdido en el mundo y hasta que comencé a convertirme, hermanos, yo odiaba los mandamientos de Dios. Por más que yo no quería decir, pero en mi corazón yo odiaba, hermanos. ¿Por qué? Porque mi carne se resistía a someterme a los mandamientos de Dios. Pero puedo decir que estoy cambiando con la ayuda de Dios por su gracia, hermanos. Todavía me falta mucho, pero muchas cosas ya he mejorado, hermanos. Y yo le puedo alentar a una persona que es inconversa a que pueda aceptar este don de Dios de arrepentirnos y de empezar una nueva vida en Él, hermanos. Vamos a leer algunos pasajes de aquí, hermanos. Ezequiel 33. Vamos a irnos a Ezequiel. Me había dicho yo que íbamos a leer todo, hermanos, pero yo no quiero tampoco que sea muy largo. El audio va a ser más de 1 hora y media si es que vamos a leer todos. Entonces se va a quedar para tarea de nosotros, hermanos, de mí, de ustedes, ir leyendo todos los pasajes que no hayamos leído. Ezequiel 33. Vamos a irnos
Vamos a saltear algunas cosas, hermano. En el 33:11 dice, ¿en qué es lo que estamos, hermanos? En ver qué es lo que significa arrepentirse. Van a ver cómo en el Antiguo Testamento Dios ya le pedía a su pueblo que se arrepienta. Lo mismo que nos pide a nosotros hoy, hermanos, que le pide al mundo hoy. Por eso es importante entender que Dios no cambia, hermanos. Fíjense en el 11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Ahí está el arrepentimiento, hermano. Que se vuelva el impío de su camino. Que, que ya no se vaya más a fornicar, que ya no se vaya más a adulterar, que ya no se vaya más a robar, que vuelva de ese camino y entre en el camino de Dios, hermano. Lo mismo que hoy Cristo nos pide. Él dice, estrecha es la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo es la puerta. Y angosto el camino. O sea, si entramos por la puerta que es Cristo, después nos espera un camino angosto que tenemos que recorrer. Y ese camino es el camino de Dios, hermano, que nos lleva a la salvación. Porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, dijo Jesucristo. Fíjense que acá también habla de un camino que los impíos tienen que dejar su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el arrepentimiento, hermano. Que ya no hagan las cosas malas. Fíjense, acá en el 14 dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Eso es arrepentirse, hermano. Convertirse de su pecado y hacer según el derecho y la justicia. Hacer. No es decir nomás, hermanos. Porque hoy en día dicen una sencilla oración. Yo me arrepiento, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Está bien que diga, hermanos. Pero acá la palabra de Dios dice que no basta con decir. Acá dice, e hiciere según el derecho y la justicia. Hay que apartarse verdaderamente. No basta solamente con decir. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado. Fíjense, hermanos, si una persona estaba robando y acepta el Evangelio de Jesucristo, que es que se arrepienta para que Dios le perdone, él tiene que devolver lo que robó. No que él se arrepiente y dice que se arrepiente y después se va a gastar su plata que robó o a gozar de la plata que robó. No, hermanos, tiene que devolver. Acá está escrito, hermano. Y devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida. No, no solamente basta con devolver, sino que después no tiene más que ir a robar, por supuesto, porque si se va a robar otra vez, vio que va a servir todo, ¿verdad? Sino que agrega otra vez Dios y dice, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahí está, hermano, lo que es arrepentirse, hermanos. No hacer más, andar ya en los estatutos de la vida. Y uno puede decir, claro, pero nadie puede decir que está libre del pecado. Nadie puede decir, hermano. Todos podemos equivocarnos. Pero lo que acá está diciendo es ya no tenemos que practicar el pecado. Si yo estaba robando en mi empresa, ya no tengo que robar más. Sí, soy imperfecto todavía, pero esas imperfecciones Cristo Jesús me está limpiando cada día porque yo me arrepiento, porque yo le busco cada día más y más, hermanos. El problema es que hoy se relativiza y se dice, a nadie lo es perfecto y nuestras obras son trapos de inmundicia y podemos vivir como queremos. No, hermanos. El apóstol Pedro dijo, como libres, pero no como los que usan esa libertad como ocasión para la carne, sino como siervos de Dios. Así tenemos que andar, hermanos. No usar como pretexto la libertad para hacer lo malo, dijo Pedro. No, hermanos. Estamos entendiendo lo que significa el arrepentimiento, hermanos. Y vamos a avanzar un poco más rápido. Ya prácticamente va a ser ya una hora, hermanos, que estamos en Jonás 3, 7 y 10, en segunda de Crónicas 7, 14.
vamos a irnos en Jonás 3 7 al 10. Hoy justamente el hermano Julio había mandado un video de la historia de Nínive, ¿verdad? Que todos conocemos, hermanos. Solamente quiero que nos vayamos a reflexionar cómo ellos se arrepintieron, porque ellos se arrepintieron, hermanos, verdaderamente, y Dios por eso también se arrepintió, dice la Escritura, de destruirle a ellos. Vamos a irnos en Jonás, capítulo 3. Vamos a empezar a leer desde el 7. Dice que el rey cuando se enteró, dice, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Y después, ¿qué dice, hermanos? No solamente eso, iban a ayunar, iban a vestirse de cilicio, y después, ¿qué también? Iban a clamar a Dios. Y después, ¿qué dice? Y conviértase cada uno de su mal camino. Allí está nuevamente el arrepentimiento, hermano. Que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Qué significa eso? Que ya no hagan más el mal, que se aparten del mal, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjense, hermanos, cómo ellos en su conciencia dedujeron que tenían que arrepentirse, hermanos. Porque yo creo que Jonás, me falta estudiar más la historia de Jonás, pero Jonás no les dijo a ellos en ningún momento que ellos se arrepientan para que Dios les sane. No, él les dijo que iban a destruir nada más la ciudad, pero ellos de su conciencia, ellos se dieron cuenta que tenían que arrepentirse, hermanos, que tenían que volverse de sus malos caminos. Y fíjense lo que dice en el 10. Y vio Dios lo que hicieron. No dice y vio Dios lo que dijeron. No, lo que hicieron. Sí, el rey dijo, vamos a volvernos de sus malos caminos. Pero Dios no es que porque él dijo nomás que ya se arrepintió. No, Dios vio lo que hicieron. ¿Y qué es lo que hicieron? Que se convirtieron de su mal camino. Eso fue lo que hicieron. Se convirtieron de verdad en la práctica, hermanos. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es decir nomás, yo, Pablo, me arrepiento de todo corazón y ahora voy a vivir. Está bien decir, hermanos, pero tengo que hacer también. Porque si mañana me levanto y hago lo mismo de siempre, si me voy otra vez, si le trato mal nuevamente a mi esposa, si digo otra vez grosería, si estoy otra vez en el mismo camino, entonces no me arrepentí, hermano. Y acá dice bien claro que Dios vio lo que hicieron y por eso se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso es arrepentirse, hermanos. Y eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Que se vuelvan de sus malos caminos. Que se conviertan. Y algunos se van a enojar, hermanos. Tal vez la mayoría. Pero no por eso podemos cambiar el evangelio. No por eso debemos sentirnos más sabios que Dios o más misericordiosos que Dios. No, hermanos. Tenemos que seguir diciendo lo que Jesús nos encargó. Y eso fue lo que Jesús nos encargó, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14 también es un ejemplo del arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y oraren y clamaren y se volvieren de sus malos caminos, entonces oiré yo desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Les dejo, hermanos, para que reflexionen más en ese versículo. Nosotros vamos a avanzar. Dice, cuando la persona acepta el Evangelio y quiere aplicarlo a su vida, Cristo la acepta y la persona comienza una nueva vida donde será regenerada por el poder de Dios. Y hay unos cuantos versículos que hablan de la nueva vida en Cristo. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va a perfeccionar, hermano, nos va a santificar. No solamente nos va a justificar, sino que también nos va a santificar para poder salvarnos, hermanos. Es un proceso completo, pero hoy en día ya no se predica más santificación, hermanos. Eso es lo que pasa.
En 2 Corintios 5, 17 al 20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a mirar, hermanos. 2 Corintios. Discúlpenme porque pasamos el tiempo, hermanos, pero no podemos dejar la palabra de Dios así a medias. Tenemos que terminar, hermanos. Si quieren ustedes descansar un rato, pausar el video, el audio y después volver a retomar, eso ya depende de cada uno, hermanos. Pero nosotros vamos a terminar. 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos andando en vida nueva, hermanos. O siempre estamos en nuestra vida de antes. Siempre estamos en nuestros mismos pecados. Siempre estamos practicando el mismo pecado. Cada uno tiene que preguntarse, hermano. Yo me incluyo. Cada uno tiene que incluirse. Porque dice, examínese cada uno a sí mismo. Si está en la verdad, si está en la fe. Que continúa diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el Evangelio, hermanos. El ministerio de la reconciliación. Que se arrepientan para que Dios les perdone, para que se reconcilien con Dios. Para eso vino Cristo, hermanos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. De eso es lo que estamos hablando, hermanos. Después continúa diciendo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que tenemos que predicar, hermano. El Evangelio de la reconciliación, de que la persona puede ser nueva, el nuevo nacimiento que habló Cristo en Juan 3:3 cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dice, hermanos. Hay que nacer de nuevo de espíritu. Espiritualmente estaba hablando el Señor Jesús. Y eso solamente se puede si la persona se arrepiente y Dios le perdona. Y se bautiza, Dios le da su Espíritu Santo. Eso fue lo que Cristo nos encargó, hermanos. Romanos 6:4. Vamos a mirar Romanos 6:4. Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un cristiano verdadero tiene que andar en vida nueva, hermanos, en novedad de vida, como dice la Escritura. ¿Cómo yo voy a saber si soy realmente cristiano y si estoy cambiando, hermanos? Si realmente me arrepentí, hermanos. Dios me regaló su Espíritu Santo para poder andar en sus caminos, para poder amar sus mandamientos, para poder ser una nueva criatura en Él, hermanos. Aquí está escrito, hermanos, la palabra de Dios, hermanos. No estamos diciendo otra cosa que no sea la palabra de Dios. En Efesios 4:22, 24, versículos muy conocidos, hermanos. Que despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, dice. ¿En qué tenemos que andar nosotros, los cristianos? En la justicia y santidad de la verdad, hermanos. Allí está escrito. Les dejo para que ustedes busquen, hermanos. No puede haber discípulos no regenerados, no nacidos de nuevo. El discipulado es una relación íntima con Dios para aprender de Él. Y no puede haber intimidad cuando ni siquiera es posible estar en la presencia de Él. El no regenerado tampoco puede ser discípulo porque no tiene una nueva naturaleza que aborrece el pecado, por lo que no puede ser imitador de Cristo, por lo tanto no puede ser su discípulo, ni tampoco discipulador de otros. Eso es lo que se odia muchas veces hoy en día, no solamente en la iglesia, en nuestra, digamos, en la denominación evangélica, sino en muchas religiones, hermanos.
que si la persona no es regenerada, no puede ser discípulo de Cristo, no puede ser discipulador si no está viviendo una nueva vida, hermanos. Pero hoy en día hay muchas falsas conversiones, hermanos, dentro de la iglesia, porque nos está predicando el verdadero evangelio que Cristo nos encargó que predicásemos, que nos volvamos de nuestros malos caminos, que Él nos perdona, que Él nos da su Espíritu Santo, hermanos, que nos arrepintamos. En Romanos 6, 22 y 23 vamos a ir a buscar, hermanos, versículo muy conocido, el 23. Romanos 6. Nosotros vamos a leer el 22 y el 23. Dice el 22: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que nosotros los cristianos ya hemos sido libertados del pecado por medio de la muerte de Jesucristo, hermanos. Eso también el Señor Jesús habló en Juan 8:32, hermanos. Ustedes pueden buscar. O sea que no es que nosotros ya somos exentos del pecado o que ya seamos perfectos en esta vida, sino que ya no somos esclavos del pecado. Ya no nos domina más el pecado como antes. ¿Entienden? ¿Y cuál es nuestro fruto? Dice, la santificación y como fin la vida eterna. Porque Dios nos santifica y porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Sin santidad no hay vida eterna, hermanos. Y eso es lo que hoy ya no se insiste. Se está predicando y se está diciendo que no importa si sos santo, si no sos santo, igual vas a tener vida eterna. Pero sin embargo en la Biblia no dice eso. Acá dice exactamente que un cristiano tiene que tener el fruto de la santificación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo la mayoría lo sabe de memoria, ¿verdad? Amén, hermanos. Por último, una persona que no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la presencia del Señor todos los días hasta el fin del mundo. Esto equivale a no tener el poder para discipular y predicar el Evangelio, a no tener la dirección del Señor, a no tener la mente de Cristo, a no tener la capacidad de fructificar y a no amar las cosas eternas. Fíjense todos los problemas que se tiene en la iglesia por no comprender el nuevo nacimiento, hermanos. Si una persona verdaderamente no le está conociendo a Dios, hermanos, tiene muchos problemas. ¿Cómo va a predicar el Evangelio? ¿Cómo va a discipular? ¿Cómo, ¿Cómo va a entender la palabra? No va a entender nada, hermanos. Si está viviendo en sus pecados, hermanos. Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios, hermanos. En Juan 15, 4 y 5, Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, pero el que no permanece es cortado, hermanos. Porque sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos, porque Él es el que nos capacita a través de su Espíritu Santo para amar sus mandamientos, hermanos. Y eso solamente Él lo puede hacer en una persona que verdaderamente le aceptó, se arrepintió de sus pecados y Él les perdonó. No puede hacer eso en otras personas, hermanos. No puede. El nuevo nacimiento entonces es el principio de una vida regenerada que nos capacita para vivir en comunión verdadera con nuestro Señor Jesucristo y ser así sus discípulos. Una comunión verdadera, hermanos. Primera de Juan 2, 4 y 6 es una palabra muy fuerte, hermanos, que ya hemos leído varias veces, pero como siempre decimos, tenemos que tomar toda la escritura. Recuérdense el apóstol Juan, hermano, él era muy cercano de Cristo. Jesucristo le enseñó personalmente. Y fíjense lo que dice acá Juan en primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él.
Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Si yo no estoy amando sus mandamientos, si no estoy obedeciendo sus mandamientos, la mayor parte del tiempo, hermanos, es porque yo no le amo a Él. Si yo estoy pecando todos los días, hermanos, es porque yo no le amo a Dios. Algunas veces puedo caer en el pecado. Por eso Juan dice allí en el en el 1, fíjense nomás allí en el primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hubiere, o sea, y decir que el pecado en la vida de un verdadero creyente tiene que ser algo ocasional. ¿Me entiendes? No que yo todos los días esté adulterando y todos los días le pido perdón a Dios. No, hermanos. Por eso Juan hace una gran diferencia en su carta entre caer en el pecado y entre practicar el pecado. Acá se ve claramente. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Significa, si alguna vez yo tropiezo en el pecado, y yo me arrepiento, Cristo por supuesto que me va a perdonar y me va a aceptar nuevamente. Pero eso no significa que yo esté practicando el pecado, porque o si no, hermanos, soy un mentiroso y la verdad no está en mí, hermanos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y fíjense en la nueva traducción viviente, hermanos, como lo dice, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Como siempre decimos, hermanos, si preguntamos nosotros en la iglesia quién ama a Dios, yo creo que todos vamos a levantar nuestras manos, hermanos. Pero si preguntamos quién está obedeciendo sus mandamientos, ¿será que todos vamos a levantar la mano? A lo mejor no, hermanos. Yo no sé. Dios va a saber, hermanos. Pero eso no puede ser así porque Cristo dijo que sinónimo de amarle a Él es obedecer sus mandamientos. Porque Él se da a conocer a través de sus mandamientos. Y si nosotros no amamos sus mandamientos, entonces no le amamos a Él, hermanos. Esa es la verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo y su palabra así lo dice, hermanos. Esa es la verdad que se va a cumplir, hermanos. Y nosotros estamos terminando el estudio. Vamos a dejar por aquí. Acá hay un apartado más. Dice el modelo, el método y el espíritu del discipulado. Juan 20, 21 y 23. Podemos, si ustedes quieren, me piden en el grupo para terminar esta C. Me van a pedir, vamos a hacer sin problema ahora. Se terminó el tiempo, estamos pasando ya una hora de video, entonces vamos a pasar a las aplicaciones, o bien ustedes lo pueden hacer en sus casas. Bueno, dice aplicaciones. Este material de estudio hace, más bien dice acción, dice qué es lo que vamos a hacer y hace algunas preguntas. Dice, por ejemplo, ¿ha evangelizado a alguna persona? Esto es para que nosotros reflexionemos, hermanos, y nos preguntemos, ¿a cuántas personas hemos evangelizado esta semana? ¿A cuántas personas hemos evangelizado el mes pasado? En los últimos 3 meses, el año pasado. Y si como yo, hermanos, no estamos haciendo, hermanos, ¿qué dice la segunda pregunta? ¿Cómo se siente con su respuesta delante del Señor? Si Jesucristo nos mandó, hermanos, que evangelicemos, que proclamemos su santo evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados, ¿por qué no estamos haciendo, hermanos? Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios, porque estamos en falta delante de Él, hermanos. Y tenemos que proponernos cambiar, hermanos, predicar su palabra a toda criatura, como Él dijo.
Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Anote los nombres de dos personas a las que puede hablarles de Cristo. Vamos a ver, hermanos, ¿a quién podemos hablarles? Sabemos que estamos en una situación difícil ahora de poder movilizarnos, pero podemos usar las redes sociales, o bien nuestro vecino, o nuestra vecina, o nuestra gente misma, nuestra familia que está cerca nuestra, que le podemos hablar del Evangelio, hablarles de Cristo, de lo que Él hizo en nuestras vidas. Busquemos, hermanos. O si yo como creyente me doy cuenta que yo estaba siendo tibio, que yo estaba viviendo en pecado, que yo estaba siendo un mentiroso porque yo decía que era cristiano, pero no estaba amando los mandamientos de Dios, hermanos. Es tiempo de que yo me arrepienta, de que yo me vuelva de mi mal camino. Y Dios me va a perdonar cuando vea que yo realmente hago, hermanos, que yo realmente me vuelvo de mi camino. Porque eso es lo que Él hizo por los de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de sus malos caminos. Entonces Él se arrepintió del mal que le iba a hacer, hermanos. Y estas son las aplicaciones, hermanos, que vamos a dejar para que cada uno reflexione y se describa una manera en que puede empezar a discipular a algún nuevo cristiano. Y en Hechos 26, 28 al 29, vamos a terminar con esto, hermanos. Les pido disculpas por algún error que yo cometí, seguramente por el tono de voz o por algún error que he cometido. Les pido perdón. Les pido también que envíen sus comentarios en el WhatsApp o en YouTube para ir complementando, hermanos, la enseñanza. Si alguien quiere agregar algún texto para poder reflexionar los hermanos, como les digo, tan bueno sería que el domingo podamos hacer un culto, hermanos, alabando a Dios, escuchando su palabra, estando compartiendo los hermanos la palabra de Dios, que es lo más lindo que un cristiano puede hacer, ¿verdad? Entonces cerramos con Hechos 26, 28 al 29, cuando este gobernador eh, de Roma, que creo que se llamaba Festo, le toma a Pablo. Él no sabe, él le quiere mandar a Roma y él no sabe qué le va a escribir al César, ¿verdad?, sobre Pablo. Entonces, cuando vino a visitarles este rey Agripa con su hermana Berenice, él le presenta a Pablo para preguntarle a Agripa qué él le dice para escribir, ¿verdad? Esa es la historia. Entonces Pablo le predica el evangelio, y como que Agripa era judío, él conocía la palabra de Dios. Entonces en un momento Pablo le dice: ¿tú crees en los profetas, oh rey Agripa? Y Agripa le responde: por poco me persuades a ser cristiano. Es un versículo muy conocido, hermanos, y la clave que hoy queríamos ver, y con esto cerramos, hermanos, es que Pablo le dice cuando Agripa le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. ¿Qué Pablo le responde? Ahí lo que quiero ir, hermanos, y con esto terminamos el estudio. Yo le agradezco, hermanos, eh, que ustedes me acompañen, que ustedes estén orando. Vamos a ver entonces Hechos, creo que era 26, ¿verdad, hermanos? Ya me olvidé, yo voy a poner acá Hechos 26. Estoy equivocado acá, disculpen. Hechos, y sí, 28 y 29, está bien. 26, 28 y 29. Dice en el 28: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué le responde Pablo? Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y fíjense que está con signo de admiración luego, porque Pablo exclamó y le dijo:
Quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, porque esa era la intención de su predicación, hermano, que ellos se conviertan a Dios, al Dios vivo, y que ellos sean semejantes a Pablo en el sentido de que sean también cristianos, porque Pablo estaba contento con ser cristiano, Pablo estaba gozoso de ser cristiano, hermanos. Lo único que él no estaba tan contento es las cadenas, por eso al final dice, excepto estas cadenas. Él deseaba que la gente sea cristiano como él, que tenga ese amor por las almas como él, que le tenga a Cristo, hermanos, en su vida. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? Estamos deseando que los demás sean como nosotros, que los demás sean cristianos como nosotros, que los demás estén tranquilos como nosotros. Estamos deseando, estamos amando a los demás, hermanos, ¿o no? Porque si no estamos haciendo así, hermano, hay algo mal con nosotros, hermanos. Porque un cristiano tiene que ser misericordioso como Dios es misericordioso. Con tu vecino, con tu pariente que te trata mal, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que orar por ellos y tenemos que querer que ellos también se conviertan a Dios, hermanos. Y con esto cerramos. Podemos terminar con una oración, hermanos. Ponernos en actitud de reverencia delante de nuestro Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor, por este medio que tú nos has dado a los hermanos para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no terminamos bien de estudiar, Señor, y podemos continuar en otro momento si los hermanos así quisieran, Señor. En este momento te pedimos una vez más, Señor, tu protección. Te damos gracias, Señor Dios, por tantas bendiciones, Señor, por la salud de nuestras familias, por el pan que tú nos das, Señor, porque tú nos proteges, Señor Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos que tú tienes el control de todas estas cosas que están pasando en el mundo, Señor. Te pedimos una vez más, Señor, que tengas misericordia, Señor, del mundo, que nos ayudes a nosotros como cristianos, Señor, predicar tu evangelio, Señor, el verdadero evangelio que Cristo nos encargó, Señor. Y te pedimos perdón si no lo hemos hecho así, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sido ejemplo, porque no hemos proclamado tu evangelio, Señor. Te pedimos perdón, Señor Dios y Padre Santo. Te pedimos que tú nos ilumines y nos des fuerza para poder predicar, Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Tu evangelio de reconciliación entre el hombre y tu presencia divina, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.